Comenzamos marzo con una nueva manualidad y reciclaje. Una antigua lata vintage. A priori bastante deteriorada, pero eso nos da igual. Sé que a algunos amantes de este tipo de objetos les va a dar algo cuando le cambiemos el aspecto por completo. Pero, ¿y a vosotros? ¿Os puede la curiosidad de saber qué haremos con ella? ¡Acompañadme! ¡Comenzamos! Lo primero de todo es darle una buena limpieza de cara a la lata. Agua, jabón, estropajo y secar. Después le he pasado un paño impregnado con alcohol y unas gotitas de vinagre. Y para finalizar, una lija por encima para retirar un poquito el brillo y restos de óxido del interior. Por último, para preparar definitivamente el soporte, necesitamos darle una mano de imprimación. Si además esta capa puede ir acompañada de un bloqueador de óxido, muchísimo mejor, para evitar que esas manchas con el paso del tiempo vuelvan a salir hacia afuera. Cubriré muy bien tanto exterior como interior y para terminar una capa de pintura acrílica, en este caso tipo tiza, chalky, en color blanco. Suficiente. Como la lata tiene tapa, todos estos pasos los repetiremos en ambas piezas. El primer detalle decorativo lo realizaremos con decoupage y esta preciosa servilleta. Cubriré todo el contorno exterior y ambas caras de la tapa. Como adhesivo, un medium especial para decoupage y si no tenéis, una cola rebajada con unas gotitas de agua. En la parte exterior de la lata iré por partes extendiendo la cola o adhesivo y ajustando el trozo de servilleta que más nos guste, sin recortes previos. Uno de nuestros mayores aliados cuando realizamos decoupage es esa lámina plástica que colocamos por encima de la servilleta y nos ayuda a fijar el motivo que estamos adhiriendo, retirar arrugas y burbujas de aire. Con los restos de servilleta ajustaré el diseño de servilleta restante a ambos lados de la tapa. Para terminar con los 3 sencillos pasos del decoupage, nos queda protegerlo con una capa del mismo medium o cola por encima, siendo más generosos y cubriendo muy bien toda la superficie. Cuando estos pasos previos han secado, voy a realizar un acabado craquelado por encima. 2 pasos, 2 componentes, la marca que tengáis y más os guste. Paso 1, paso 2. Aunque existen multitud de productos y marcas, es muy importante conocer qué tipo de grieta podemos obtener de cada uno de ellos, porque hay una gran variedad y diferencia entre los diferentes productos. Aunque también influye la cantidad de ambos componentes que extenderemos, la temperatura ambiente de nuestro taller, la pincelada o forma de extenderlos, en fin, mundo craquelado, mundo por descubrir. Del primer paso o componente extiendo una capa generosa con pincel, cubriendo muy bien todas aquellas zonas donde hemos realizado decoupage, salvo en el interior de la tapa, que la capa que extiendo es
muy finita, apenas los restos que quedan en el pincel después de haber terminado las otras dos partes. Veremos después la diferencia en el resultado del craquelado. Debemos dejar secar perfectamente esta primera capa antes de pasar con la segunda, circunstancia que ya ha ocurrido. La capa es completamente transparente, ha perdido ese tono blanquecino. Pasamos a extender el componente número 2. Para ello, en este paso en concreto, debemos ser un poquito más precisos. No repasar en exceso esta capa que vamos a extender a continuación. No manosearla ni trabajarla mucho. Digamos que dejaremos la pincelada sin repasar en exceso e iremos avanzando hasta cubrir toda nuestra superficie por completo. Al igual que con la primera capa o componente, soy generosa sin excederme, que no gotee el producto o sea demasiado extenso y queden gotas. En superficies planas es muy sencillo y en el contorno de la lata debemos tener un poquito más de precisión, pero nada complicado. El efecto comienza a notarse prácticamente al instante de ser aplicada la segunda capa o producto, pero debemos dejar secar muy bien este paso para que todo el efecto salga a la luz. Podríamos acelerarlo con un secador de pelo o pistola de aire caliente, pero si le tenemos un poquito de paciencia, terminaremos con el mismo efecto resultante. De momento no se ve mucho en pantalla porque ahora deberemos destacar todas esas grietas que se han generado, que como veis son muchas y variadas, pero eso será casi al final del vídeo de hoy, porque vamos a continuar esperando a que termine de fraguar y materializarse todas esas grietas, mientras continúo con la decoración exterior que le vamos a hacer. Necesitaremos moldes y pasta de papel de secado al aire, tipo DAS o la marca que tengáis y más os guste. También nos serviría pasta de porcelana o una pasta casera. Realizaré diferentes molduras en el contorno exterior de la lata y tapa. Para desmoldar mejor este tipo de pastas nos podemos ayudar de polvos de talco o incluso si no tenéis un poquito de harina nos puede ayudar, espolvoreada y retirado el exceso del molde. Cada una de las piezas resultantes las voy pegando con cola blanca, ajustando unas muy pegaditas al lado de las otras, en el contorno inferior. Intento colocarlas lo más juntas posibles, ya que este tipo de pasta, al secar, encoge, merma al ir secando la humedad interior y ajusto el espacio y el cierre con una pieza diferente. Para los bordes de la lata, un molde de cordoncillo. Colocaré diferentes piezas hasta cubrir por completo. Intento destensar los cordoncillos de pasta lo máximo posible, pegándolos muy juntitos, para intentar evitar que se generen huecos entre las diferentes piezas. Primero contorneo el exterior y después un nuevo cordón por la parte superior. En el borde superior de la lata, un cordón con forma de trenza.
Cuando ha pasado el tiempo suficiente como para que la pasta de papel haya secado y fraguado, efectivamente los huecos generados entre las distintas piezas son un poquito mayores y en algunos casos el cordoncillo se ha separado. Con pequeñas porciones del mismo tipo de pasta voy rellenando y ajustando el diseño para cubrir esos huecos y dar continuidad al diseño, intentando que se note lo menos posible. Todos estos adornos van a estar decorados por diferentes panes de oro. Para colocar el pan de oro necesitamos un adhesivo especial, llamado Mixtion, algunos lo conocen como pegamento multipropósito, cuya característica principal y básica es que deja un efecto mordiente. Es decir, nosotros extendemos el producto, debemos esperar un tiempo que especifique el fabricante de cada una de las marcas, aproximadamente 20 minutos, entre que lo extendemos y que el pegamento es efectivo para realizar el siguiente paso. Ese punto mordiente es cuando nosotros tocamos la superficie donde hemos extendido este pegante y este ha dejado de estar completamente líquido para pasar a estar pegajoso, adherente, algo así como una cinta doble cara. Dicho esto, primera vez que lo utilizamos aquí en el canal. Por si no lo conocéis, os diré que este tipo de materiales se pegan a cualquier superficie. Es casi equivalente a la purpurina. Allí donde cae es muy difícil de retirar. Por ello protejo todo el contorno que está realizado con decoupage y craquelado. No lo hago en la tapa pensando que me va a resultar más fácil de colocar el pan de oro en esa zona exterior y después veréis que inevitablemente el interior de esas grietas que hemos generado con el craquelador se van a ver impregnadas de virutas de pan de oro. No va a quedar mal ni es importante, pero os dejo el dato. Si no queréis que todo se quede cubierto de pan de oro, proteged muy bien aquellas zonas donde queréis evitarlo. Trabajaré las diferentes fornituras de pasta de manera independiente, porque vamos a colocarle 3 panes de oro diferentes: oro rosa, plata y dorado tradicional. En este proyecto veremos la comparativa de colores y efectos diferentes. Una vez que el adhesivo está preparado y mordiente, colocamos la fina lámina de pan de oro por encima. Presionamos suavemente con un pincel de cerdas muy finitas por encima para que se vaya pegando y adhiriendo a todos esos recovecos de la fornitura que tenemos en la parte inferior. Y vamos cubriendo con diferentes pedazos de pan de oro hasta tener todo cubierto. Este material tiene muchísima electricidad estática y, como os contaba anteriormente, se pega a todo, incluido las yemas de los dedos, que con la humedad es terrible el despegarnos de ellos. Para evitar todos estos inconvenientes, recurro de nuevo a los queridísimos polvos de talco, que extiendo sobre la base de trabajo o mantel de silicona para después poder lavarlo decentemente sobre las palmas de mis manos e incluso sobre los pinceles que vaya a utilizar. Mi consejo y lo ideal es pintar previamente con un color de base todas estas piezas de pasta, cosa que yo no voy a hacer en este proyecto. No obstante, os dejo el consejo. Los colores ideales hubiera sido un rojo granate, rojo inglés de base para trabajar con dorados y un azul intenso para el plata. Aunque aparentemente son y parecen iguales, al trabajar con ellos descubro que el pan de oro rosa es un poquito más rígido o más grueso quizás que los otros dos que utilizaremos hoy, aunque el proceso es exactamente el mismo. Una vez tengo claro que más o menos todo el pan de oro ha cubierto la zona que deseo, voy pasando por diferentes grados de dureza en cuanto al pelo de los pinceles para retirar todo el exceso de pequeñas virutas de panes metalizados que no se hayan adherido por completo
o en zonas donde ya no tenemos que cubrir. Si podemos guardar y aprovechar alguno de los restos y virutas que nos queden, los guardamos en una cajita y para cualquier otro proyecto. Y exactamente los mismos pasos, mismo sistema, con el pan de plata y con el pan de oro. La trenza superior es la que más fácil me ha resultado, quizás porque tenga menos recovecos para cubrir. Y con todo el arabesco e incrustaciones de las piezas que hemos generado en la parte inferior de la lata, a modo de columna antigua, es el que más inconvenientes me ha generado o más tiempo he tardado en colocar. En el caso de que hayamos cubierto toda la zona con pan de oro y el adhesivo ya no esté mordiente o lo hayamos extendido mal o se haya generado poca capa, en fin, que necesitemos cubrir alguna zona o hueco que nos haya quedado, alguna ausencia, podemos volver a extender mixción, adhesivo, esperar el tiempo de curación hasta que esté mordiente y volver a colocar el pan de oro por encima, hasta cubrir por completo. Como os decía anteriormente, según voy trabajando el proyecto, me voy arrepintiendo un poco de no haber pintado previamente todas estas orlas de un color acrílico, para que vierais ese punto tan especial que le da el tener un color de base y que influye también en el resultado final. Pero bueno, siempre hay tiempo, podemos hacerlo en cualquier otro proyecto para que veáis la diferencia. Para proteger y fijar los panes de oro podemos utilizar laca zapón o goma laca, ambos barnices especiales al alcohol. Evitaremos después contaminar los colores o que el pan de oro se desprenda. Terminado este brillantoso y delicado o pegajoso proceso, nos queda rematarlo, hacer la pequeña magia de revelar grietas, diseños y dar profundidad y volumen a nuestro proyecto. En la mesa dispongo de una pátina antigua alacera marrón y betún de Judea, otro estilo y tipo de material y pátina tradicional. Con la cera daremos vida y revelaremos las grietas del craquelado de dos componentes, como siempre extendiendo por partes una pequeña cantidad hasta cubrir por completo y retirando con un paño de algodón todo el exceso de la zona o parte superior. Os lo muestro en la tapa porque a la hora de grabarlo en el contorno o bien no le di al botoncito o he perdido el clip, pero es el mismo proceso. La diferencia entre grietas es bastante evidente. En la parte exterior son muchísimo más grandes, menor cantidad, más marcadas. En la parte inferior habíamos dejado menos cantidad de ambos productos y la grieta es mucho más chiquitita y concentrada. Para revelar ahora todos los arabescos y dibujos, hendiduras de la pasta, utilizaré directamente el betún de Judea. Al no estar mezclado con ningún tipo de cera, el efecto final es más marcado y también más difícil de retirar de cualquier superficie donde lo extendamos. Así que voy por partes para que no seque por completo, cubro muy bien todos los huecos y retiro el exceso de la parte superior con un paño. El color plata se envejece, amarillea un poquito, pero el diseño queda muchísimo más marcado y bonito. Mismo proceso con el pan de oro rosa en la tapa. Al ser un diseño mucho más simple, trenzado y el color más oscuro, el torneado se revela pero poco y el color de base del pan de oro rosa apenas varía. Sobre el pan de oro, al tener el diseño muchísimos más huecos, más arabescos, sin duda el diseño queda muchísimo más marcado, con más profundidad.
Y terminados estos pasos, podemos apreciar los diferentes tonos y colores resultantes y variedad de panes de oro. De ahora en adelante ya tengo un muestrario en el que poder fijarme y comparar resultados para proyectos futuros. Si bien es cierto que yo no soy mucho de este tipo de metalizados o técnicas, pero reconozco que al menos una vez debía mostrarosla en el canal. ¿Tener más opciones decorativas? No sería yo si no terminara o rematara todo el proyecto dándole un acabado más fino al interior. Y mi recurso favorito es forrar con fieltro. En esta ocasión un tono ocre, 2 circunferencias para el exterior e interior del fondo y un rectángulo con el alto y contorno interior. Lo podemos pegar con cualquier adhesivo, silicona fría, pegamento tipo block o dejarlo de quita y pon. Lo cierto es que estuve buscando algo que colocarle a la tapa a modo de tirador, pero entre tantas y tantas cosas que guardo y conservo en casa no encontré nada que se ajustara. Me pegaba algo tipo bolita de cristal imitando una bola facetada, así como el tapón de algunos envases de perfume. Pues no encontré nada en casa. Y es que la idea ya no me daba para más metalizados. Tiré por el camino del medio, menos es más. De momento la tapa se queda así. No os voy a engañar, yo quería una imitación a antigua loza o porcelana, esos platos sevillanos andaluces tan bonitos, craquelados. Ha quedado un híbrido raro. Bueno, un nuevo proyecto de reciclaje con diferentes técnicas y que seguro que a muchos de vosotros os gusta. Bueno, familia, me despido. Nos veremos muy pronto con alguna otra idea. ¡Chao!